Buenos días, ¿me pueden escuchar? Hola. Buen día, doctor, sí se lo escucha. Perfecto. La pantalla también está compartida. Sí, doctor. Hoy vamos a terminar el tema de lo que es el edema, la fisiopatología del edema. Ya habíamos visto la última clase, algunos aspectos que los vamos a recordar en este momento. Entonces, hemos dividido el tema en varias, en varias, en varias partes. Hemos hablado de algunos aspectos generales de lo que es el edema, algunas características que son específicas para determinados tipos de edema y también y principalmente hemos hablado de los mecanismos que regulan los líquidos corporales. Estos mecanismos, como les mencionaba, son mecanismos que regulan los líquidos corporales a nivel capilar, a nivel microvascular y veremos también la regulación de líquidos corporales dentro de lo que es el balance hídrico hidrosalino como un tipo de regulación más sistémica, macrohemodinámica. Entonces, la regulación de líquidos la vamos a dividir en estos dos tipos. A nivel microcirculatorio, una regulación de líquidos por fuerzas de presión, hidrostática, coloidosmótica y por cambios de permeabilidad. Y vamos a hablar también de la regulación de líquidos como parte del metabolismo hídrico y salino cuando hablemos de ese tema en las subsiguientes clases. Algo importante es que habíamos dicho de que no solamente el edema es un edema de origen extracelular. Cuando hablamos de edema, hacemos referencia al aumento de líquido, al aumento de volumen, a la tumefacción que se presenta. Y estamos acostumbrados a tener en la mente la imagen de un paciente edematizado cuando vemos las extremidades inferiores, principalmente, que aumentan de tamaño, aumentan de volumen. El edema y el aumento de líquido es a nivel extracelular y principalmente a nivel intersticial. Pero también existe un tipo de edema que es el edema intracelular, que lo vamos a comprender mejor también cuando hablemos de alteraciones hidrosalinas, cuando hablemos de sodio, en qué circunstancias las células de nuestro organismo pueden perder líquido y deshidratarse y en qué otras circunstancias también nuestras células aumentan de líquido y se edematizan. El edema extracelular, que preferentemente está ocupando el espacio intersticial, puede tener diferentes grados de distribución. Puede ser un edema localizado, puede ser bilateral, preferentemente en las extremidades, y a medida que va ascendiendo, incluso los podemos clasificar en grados. Mientras más líquido acumula, es más evidente el aumento del perímetro en las extremidades y se va volviendo sistémico este aumento de líquido, no solamente en las extremidades inferiores, también va a acumularse en otros espacios. No solamente el edema se acumula a nivel intracelular y extracelular, sino que también lo va a hacer a nivel extracelular y en determinados órganos y principalmente a nivel pulmonar. El edema agudo de pulmón, que también es un tema que vamos a ver más adelante. Existen dos tipos de edema de agudo de pulmón. Uno de ellos es el cardiogénico y otro de ellos es el no cardiogénico. Y el no cardiogénico es el que se produce por principalmente cuadros inflamatorios infecciosos en el parénquima pulmonar. Es lo que se llama como distrés respiratorio. Entonces, algunas características propias del edema, si recuerdan, hemos visto que no solamente es extracelular, sino que también acumula en un tercer espacio. Y este tercer espacio son cavidades virtuales que tienen una pequeña cantidad de líquido y que pueden acumular una cantidad mayor, y eso está a nivel del líquido, a nivel del espacio peritoneal, a nivel de lo que es el espacio pericárdico, a nivel de las pleuras. Y cuando esto se llena de líquido, hablamos de que el paciente está formando un tercer espacio. El compromiso generalizado, que además incluye el aumento de líquido en estas cavidades virtuales, es a lo que se llama como anasarca, ese momento en el cual el aumento de líquido no solamente en el extracelular intersticial, sino que también en estas cavidades virtuales. El edema generalmente es blando, deja una huella, que es lo que llamamos como fobia, pero también hay un tipo de edema duro y que es aquel que se produce cuando el líquido intersticial empieza a contener proteínas y es lo que le va a dar esa característica de dureza.
en las otras cavidades, pericárdico, pleural, ascítico. ¿De qué forma se regula los líquidos a nivel capilar, a nivel micro de la microcirculación? Entonces necesitamos que existan dos tipos de fuerza. Necesitamos una fuerza que pueda filtrar el líquido y por el extremo arterial puede ingresar líquido y una serie de nutrientes a las células de nuestros órganos y tejidos. Y necesitamos, por otro lado, otro tipo de fuerzas que faciliten la resorción de líquidos y que pueda reingresar esta cantidad de líquidos, desechos, etcétera, y puedan ir hacia el torrente venoso para que luego sean procesados en nuestros diferentes tipos de órganos. Entonces, a nivel de lo que es la microcirculación, el balance o la regulación de líquidos se realiza por este tipo de fuerzas. Unas fuerzas que filtran y otras fuerzas que reabsorben. ¿Cuáles son las que filtran? La presión arterial capilar o la presión arterial capilar media, que es lo que representa es a la presión hidrostática. La presión con la cual llega el flujo de venoso y que facilita la fuga de líquido hacia el intersticio. Luego tenemos otro tipo de presión, que es la presión coloidosmótica del líquido tisular y la permeabilidad capilar. La permeabilidad capilar es la que mantiene o regula un filtrado normal hacia este intersticio en este extremo arterial. Y la presión coloidosmótica del líquido tisular, habíamos visto de que es una presión que generalmente no ejerce gran fuerza de filtración. El intersticio no tiene proteínas y quien da la presión coloidosmótica son las proteínas. Entonces no hay proteínas en el espacio en el líquido tisular, en el espacio intersticial, por lo que no ejerce una gran presión para filtrar. Entonces, el que va a ser predominantemente es la presión arterial capilar. Y esto, no, esto va a ser tanto la cantidad de flujo que llega, la presión hidrostática, como también la presión arterial con la cual llega a este extremo y facilita el filtrado. Los otros dos, la habilidad y la presión coloidosmótica, no son tan importantes como este primero. ¿Quiénes facilitan la resorción de líquidos? Aquí ya la presión coloidosmótica del plasma va a ser más efectiva, va a ser más evidente la forma en la cual facilita la resorción de líquidos. Entonces sabemos que las proteínas principalmente son intravasculares, no pasan al intersticio. La permeabilidad capilar no permite que salgan proteínas. Una vez que pasa todo este trayecto, pierde líquido, las proteínas se concentran y la presión coloidosmótica en este extremo cada vez va a ser mayor y ese aumento de la presión coloidosmótica que se consigue con la pérdida de líquido y la concentración de las proteínas va a facilitar la resorción del líquido en el extremo venoso. Luego existen otros como el flujo linfático, pero el flujo linfático como un mecanismo de defensa que trata de extraer el exceso de líquido que ha ingresado al intersticio y que no se acumule, y también participa en otras funciones como funciones inmunológicas para poder presentar una serie de antígenos, anticuerpos al sistema linfático. Y la presión mecánica del espacio tisular también no es un gran mecanismo. Si el intersticio no tiene mucho líquido, no tiene gran presión, por lo cual no va a ser un mecanismo que facilite la resorción de líquidos. No va a ser un mecanismo efectivo que meta líquido del intersticio hacia el extremo venoso, porque no hay gran cantidad de líquido en el líquido tisular, en el espacio tisular. Pero sí va a ser un mecanismo más con mayor fuerza cuando empieza a ganar líquido y también se va a convertir en un mecanismo de defensa. Entonces, este juego de presiones, primero tenemos las fuerzas que filtran, la presión arterial capilar, que está dada por la presión arterial con la cual llega el flujo de sangre hasta este extremo de este capilar, hacia el extremo, hacia las arteriolas terminales. Y además también va a estar relacionado con la cantidad de sangre o el flujo sanguíneo que va a contener estas porciones de la microcirculación. O sea, a mayor presión, a mayor volumen, que generalmente están relacionadas, va a presentar una presión arterial media que facilita la filtración hacia los capilares, de los capilares hacia las células intersticiales. Los otros dos mecanismos, el que filtran esta presión de las proteínas, no es un mecanismo efectivo, no hay proteínas en el intersticio.
En algunas circunstancias sí van a hacer un efecto cuando ingresan proteínas al espacio intersticial, pero después de eso la presión que consiguen es una presión mínima. La permeabilidad capilar, sí, vamos a ver diferentes circunstancias que pueden alterar la permeabilidad capilar y van a facilitar que filtre más líquido al intersticio, acumula más líquido y de esa forma vamos a ir ganando líquido y vamos a ir formando edema. Las que facilitan la resorción, la más importante, la concentración de las proteínas en el extremo venoso. Esa concentración de las proteínas va a ocasionar que se arrastre el líquido del espacio intersticial hacia el espacio intravascular en su extremo venoso y pueda existir un retorno venoso hacia las cavidades derechas y de esa forma se puedan metabolizar todos los desechos que se han podido obtener de este trayecto de este trayecto en la microcirculación. Otras fuerzas que sirven para reabsorber líquidos es el mecanismo del espacio, la presión hidrostática del espacio tisular. Este no es un mecanismo muy efectivo, no hay líquido o no hay una gran cantidad de líquido en el espacio intersticial. Hay varios mecanismos que evitan que se acumule líquido, especialmente el flujo linfático. Pero por alguna circunstancia, cuando el líquido empieza a aumentar, el flujo linfático no lo puede eliminar. Este sí va a ser una fuerza que va a ir aumentando, tratando de evitar o tratando de facilitar, por un lado, la resorción y también tratando de evitar de que siga habiendo filtración. ¿De qué forma lo va a hacer? A medida que va a ganar el líquido el espacio intersticial, su presión hidrostática va a ir aumentando. Y este aumento de la presión hidrostática va a ser una presión que se va a oponer a las presiones que están tratando de filtrar. Y en el extremo venoso, este aumento de la presión hidrostática va a ser también una presión que facilite la resorción de líquidos de este extremo venoso y que puedan reabsorberse y puedan ir por la circulación venosa. Este mecanismo, que al final es como un mecanismo de defensa, les había dicho que es muy dependiente de la elasticidad, por lo que a mayor frecuencia con la cual se presenten los edemas, este mecanismo va a ir perdiendo la elasticidad y la presión hidrostática que en un principio se producía va a ir cada vez siendo menor, por lo cual no va a ser un buen mecanismo que trate de evitar la filtración y tampoco que facilite la reabsorción. Entonces, por eso que cuando vean a pacientes que una vez que empiezan a formar edemas, es mucho más fácil que en los siguientes semanas, meses, vuelvan a formar más edemas. Es porque pierden este mecanismo que está dada por la elasticidad y va a ser mucho más fácil y va a ser mayor la cantidad de edemas que van a ir acumulando. El flujo linfático es otro mecanismo de defensa. Si ingresa más líquido, lo va a tener que drenar y si incluso entran moléculas más grandes como proteínas, también los puede eliminar. Es un gran factor antiedema el drenaje linfático. Eh, bueno, estos mecanismos que filtran y que reabsorben, también lo podemos entender desde el punto de vista de las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling, es mediante esta ecuación, es que nos dice que al final el ultrafiltrado plasmático, el flujo que ingresa a través de la pared vascular al intersticio, va a depender de, uno, la superficie capilar, o sea, en este caso es la permeabilidad del capilar, dos, de las presiones hidrostáticas del capilar y de la presión hidrostática del espacio intersticial, y tres, de las presiones oncóticas del intersticio y las presiones oncóticas del plasma que lo va a otorgar la cantidad de proteínas que tengan, ya sea en el intersticio o en el intravascular. Entonces, la cantidad al final de líquido que determina, o las fuerzas que determinan cuánto de líquido llega a ingresar al intersticio, van a depender de tres conceptos específicos. La permeabilidad capilar, dos, las presiones hidrostáticas, y tres, las presiones oncóticas. Entonces, de esa forma, ya va a ser más claro adelante poder entender de qué forma se van a producir los edemas. Vamos a tener edemas con mecanismos fisiopatológicos que se expliquen por aumento de presiones hidrostáticas, alteraciones de presiones oncóticas o alteraciones en la permeabilidad capilar, ¿sí? Entonces, las fuerzas de Starling resulta ser muy importante.
Existen dos tipos de edemas, si los vamos a clasificar según la causa que las produce. Un tipo de edema está que se denominan como edemas de causas primarias y otras de causas secundarias. Las primarias son las que se produce por algún trastorno de esos componentes de la ecuación que acabamos de mencionar. Es decir, va a ser un edema primario cuando existe un trastorno en la permeabilidad capilar, será un edema primario cuando existe algún trastorno en la presión hidrostática o en la presión coloidosmótica. Y se denominan secundarias eh, a las secundarias como aquellos mecanismos que se desencadenan cuando existe una disminución del volumen arterial circulante efectivo, del volumen circulante efectivo. Esto, ¿cómo lo vamos a entender mejor? Es mediante esta imagen. Esto resulta ser una especie de un mecanismo de retroalimentación positiva que va a tratar o va más bien a acumular mayor retención de líquido y mayor formación de edemas. Cuando se desencadena algún mecanismo de edema primario, ya sea por algún trastorno en estos tres componentes de la ecuación de Starling, lo que va a ocurrir es que perdemos líquido y se ingresa al intersticio y al final la cantidad de líquido que ingresa al extremo venoso va a ser siempre menor. El retorno venoso va a disminuir, el gasto cardíaco disminuye y eso ocasiona que el volumen circulante efectivo, es decir, la cantidad de sangre que el corazón puede expulsar en cada latido hacia los tejidos, va a disminuir, porque estamos perdiendo líquido y se está reteniendo líquido en el intersticio de diferentes partes de nuestro organismo. Entonces, esta disminución del volumen circulante efectivo se va a desencadenar una serie de mecanismos que tratan de mantener el volumen circulante efectivo y que al final van a ocasionar la mayor retención de líquido. Entonces, este paciente que por algún motivo está formando edemas, está perdiendo líquido, su retorno venoso ha disminuido, disminuye su volumen circulante efectivo, tiene que mejorar este volumen y para mantener una adecuada perfusión en los tejidos. Entonces, ¿de qué forma o cuáles son los mecanismos que va a desencadenar esta disminución del volumen circulante efectivo? Primero es más que todo es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mediante este sistema, renina-angiotensina-aldosterona, si recuerdan, lo que va a ocasionar es va a producir vasoconstricción, lo que ocasiona es que trate de aumentar mediante la vasoconstricción la forma en la cual se perfunden nuestros tejidos, va a tratar de desviar el flujo sanguíneo hacia los órganos que son más importantes y la vasoconstricción de algunos órganos que no son tan importantes va a ser más, va a ser de mayor gravedad, va a ser más intensa. No solamente la angiotensina, sino que también la aldosterona a nivel renal va a ocasionar la retención de sodio y agua y la pérdida de potasio. Entonces, de esta forma, renina, angiotensina, aldosterona, para tratar de mantener su volumen efectivo circulante, va a causar vasoconstricción y va a causar retención de líquidos por la secreción de la aldosterona a nivel renal. Entonces, este aumento de la aldosterona va a ocasionar que ganemos más líquido. Y este aumento de líquido también va a ocasionar, si los mecanismos primarios de formación de edema todavía persisten, va a formar aún más edema. Entonces, este es un mecanismo de retroalimentación positivo en el cual la formación de edema facilita la formación de más cantidad de edema, tratando de mantener este volumen circulante efectivo, ¿no? Aquí vemos este pequeño esquema que habla de este sistema de renina-angiotensina-aldosterona, de qué forma van a actuar y principalmente de qué forma van a ocasionar un aumento de la retención de líquidos y esto también va a perjudicar en la formación de edemas en mayor cantidad. Este es un tipo de edema de causa secundaria, ¿no? Entonces empezamos con edemas primarios y por la disminución del volumen circulante efectivo necesitamos mantener la perfusión de nuestros tejidos, activamos una serie de mecanismos hormonales, van a retener más líquido, va a mejorar mi volumen circulante efectivo, pero además voy a tener más líquido para seguir formando más edemas. Es un edema que puede iniciar
como un mecanismo primario y va a ocasionar un mecanismo secundario que lo va a ir perpetuando. Y al final, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos con los cuales se forman los edemas? Los mecanismos fisiopatológicos se van a resumir en cuatro. Edema, que se produce por cambios en la presión hidrostática. Hemos dicho hidrostática. Luego tenemos edemas por disminución de las proteínas plasmáticas, que vendría a ser el edema por esos trastornos en las presiones coloidosmóticas. ¿En qué extremo era la mayor presión coloidosmótica? En el plasma, es ahí donde están las proteínas. Entonces, la disminución de la presión coloidosmótica por una disminución en la cantidad de proteínas produce edema. Y tenemos también el edema por un aumento de la permeabilidad capilar. Y por último, este que es más un mecanismo de defensa que trata de evitar la formación de edema, es el edema por obstrucción linfática. Entonces, resumiéndolo, ¿qué mecanismos facilitan la filtración en la microcirculación? Son tres. ¿Qué mecanismos facilitan la reabsorción de líquido en la microcirculación? También son tres. ¿Cuáles son los componentes de esta ecuación de Stalin con los cuales yo voy a explicar los mecanismos fisiopatológicos que forman el edema? Son presión hidrostática, presión coloidosmótica y permeabilidad vascular. Y los mecanismos por los cuales se producen los edemas van a ser por alteración de la presión hidrostática, por alteración de la presión coloidosmótica, por alteración y aumento de la permeabilidad capilar, además de la posibilidad de que exista un edema por obstrucción linfática, que este es el mecanismo más importante que evita la formación de edemas. Un ejemplo de edema por aumento de la presión hidrostática. Hemos visto que el componente que filtra y el más importante es la presión hidrostática capilar. Entonces, este aumento de la presión hidrostática capilar se puede producir por cambios de volumen o de presión. Que por algún motivo exista un aumento de la presión, va a ocasionar que haya una mayor fuga de líquido del extremo arterial hacia el intersticio. Por otra parte, que exista un aumento o una mayor cantidad de volumen sanguíneo, también va a ocasionar que exista un aumento, una mayor facilidad con la cual pasa líquido del intravascular hacia el intersticio. Y este es el ejemplo de lo que vendría a ser la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se produce la insuficiencia? El edema en la insuficiencia cardíaca es por estos aumentos de la presión hidrostática. Cuando veamos insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para mantener el gasto cardíaco normal, o si es que lo consigue, mantiene este gasto cardíaco local, global, generalmente lo hace aumentando sus presiones, aumentando las presiones y aumentando no solamente presiones, sino también volúmenes. La insuficiencia cardíaca desencadena retención de líquido, tratando de mantener mi gasto cardíaco. Entonces, de esa forma, la insuficiencia cardíaca ocasiona un aumento de la presión hidrostática en los capilares, que va a facilitar la formación de edemas, un aumento de la presión hidrostática. Bueno, este mecanismo inicial, igual hemos visto que es un mecanismo inicial primario y de manera secundaria la disminución del volumen efectivo va a ocasionar la retención de más líquido, tratando de mantener la perfusión de mis tejidos. Luego tenemos el edema por disminución de las proteínas plasmáticas. Hemos visto que quien facilita la reabsorción principalmente es la presión coloidosmótica, la presión de las proteínas de la albúmina que se consigue en el extremo venoso cuando se ha concentrado las proteínas en el extremo venoso, y ese aumento de la presión coloidosmótica atrae líquido hacia el extremo venoso para que entre al entorno venoso y vuelva hacia el corazón. Entonces, cuando no exista una cantidad suficiente de proteínas por algunas patologías, entonces no va a haber una buena presión coloidosmótica en ese extremo venoso. Entonces, no va a existir esa presión que reabsorba líquidos para facilitar la formación de edemas. ¿Qué patologías? Las que pierden proteínas, las pérdidas urinarias, las patologías como el síndrome nefrótico, las patologías como la neuropatía por diabetes, pierden proteínas, van a formar edema.
por disminución de la presión coroidosmótica. Otras patologías relacionadas a la pérdida en los pacientes quemados, las que se produce por disminución de la albúmina a nivel hepático. ¿Qué circunstancias van a ocasionar que mi tejido hepático no produzca proteínas, no produzca albúmina? La cirrosis hepática. Entonces, las causas más frecuentes de edema, que seguramente ustedes las conocen, cuando vemos edema lo que pensamos es que es cardíaco, cuando vemos edema es que pensamos que es hepático, o cuando vemos que hay edemas pensamos que el paciente es renal. Porque si es cardíaco es por aumento de las presiones hidrostáticas que se han producido tratando de aumentar mi volumen sanguíneo para este corazón que no es eficiente para garantizar la perfusión periférica. El renal, ¿por qué va a ser edemas? Por un aumento de las pérdidas renales de proteínas. Y el cirrótico por una disminución en la producción de proteínas. No hay buena presión coloidosmótica. El tercer mecanismo es la permeabilidad capilar. Hay múltiples circunstancias que aumentan la permeabilidad capilar. Eh, eh, Generalmente todas desencadenadas por procesos inflamatorios y como sabemos que la inflamación no siempre es infección, pero también van a estar desencadenadas por cuadros que van a ser infecciosos también, ¿no? Entonces, cualquier situación que ocasione un aumento de la permeabilidad capilar va a ocasionar la retención de líquido en el espacio intersticial y va a ocasionar la formación de edemas. Aunque alteran la permeabilidad capilar, todos los procesos inflamatorios infecciosos, los pacientes quemados, la isquemia prolongada, las reacciones inmunes, especialmente las anafilácticas, pueden alterar la permeabilidad capilar y van a eh, bueno, aquí se explican las quemaduras, los traumatismos, los procesos inflamatorios, la deficiencia en la vitamina C, que es el edema del escorbuto, va a producir aumento de formación de edemas. Y es lo que hemos visto en inflamación. ¿Recuerdan? Hemos visto que los signos locales de inflamación son rubor, dolor, calor y edema o tumefacción que se produce por un aumento de la permeabilidad capilar. El de obstrucción linfática es más sencillo porque sabemos que el de drenaje linfático es fundamental para eliminar el exceso de líquidos hasta 10 veces su valor normal. Entonces, este drenaje linfático es el principal mecanismo antiedema. Situaciones que produzcan bloqueo del drenaje linfático van a producir edema. Dentro de ellos, y el más importante, es generalmente los procesos neoplásicos. Existen también algunas causas infecciosas, bacterianas o parasitarias, pero dentro de las causas de obstrucción linfática principalmente están las obstrucciones en pacientes neoplásicos. ¿Cuáles son los factores de seguridad contra el edema? Entonces, ya hemos visto que hay 4 tipos de edema, 4 mecanismos fisiopatológicos: aumento de la penalidad, aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica y obstrucción del drenaje linfático. ¿Cuáles son los mecanismos que evitan la formación de edema? También ya los hemos visto más antes en esos mecanismos de filtración y reabsorción. Primero, el intersticio. Si por algún motivo el intersticio empieza a ganar líquido, hemos dicho que aumenta su presión hidrostática. No tiene mucho líquido, no tiene un efecto que es efectivo, no tiene un resultado efectivo para atraer líquido ni tampoco para reabsorber líquido. Pero cuando este intersticio empieza a ganar líquido, empieza a subir su presión hidrostática y esa presión hidrostática que va aumentando en el intersticio va a ser una presión en contra de las presiones o los mecanismos que están tratando de filtrar líquido al intersticio. Es un factor de seguridad. El aumento de líquido del intersticio es de seguridad. Pero hemos visto también que, y lo hemos mencionado, que pierde esa elasticidad y de repente cada vez va a ir acumulando más líquido porque al perder la elasticidad la presión cada vez no va a ser efectiva para evitar que siga filtrando más líquido hacia ese intersticio. El drenaje linfático de 10 a 50 veces es el mecanismo más importante
que evita la retención. El lavado proteico, también de flujo linfático, si por algún motivo, principalmente el aumento de la permeabilidad, ocasiona que ingresen proteínas al espacio intersticial, ese aumento de proteínas va a ocasionar que aumente su presión coloidosmótica. Las proteínas son como esponjas que atraen agua. Entonces, estas proteínas van a atraer más agua hacia el intersticio. Y necesitamos que estas proteínas que son grandes se puedan eliminar. Y aquí también el drenaje linfático es el que va a ocasionar que estas proteínas se puedan eliminar producto del aumento de la permeabilidad que ocasiona que sean proteínas. Tipos de edema los vamos a englobar por diferentes patologías con insuficiencia cardíaca. Hemos dicho que forma edemas por un aumento de la presión hidrostática. Este paciente que tiene insuficiencia cardíaca retiene más líquido para mejorar su gasto cardíaco, aumenta su presión hidrostática, aumenta su volemia. Por ese aumento de la presión hidrostática va a hacer edemas, ¿sí? Y esto se va a perpetuar porque incluso disminuye el volumen efectivo circulante, retiene más líquido, forma más edema, retiene más líquido, forma más edemas. No solamente va a ser esto, hidrostática, sino que también la insuficiencia cardíaca en algún momento de su evolución está asociada a la congestión hepática. Han debido ver que es parte de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular. Entonces, este aumento o la congestión hepática va a causar trastornos funcionales. Ese hígado va a presentar enzimas hepáticas, menor producción de proteínas, y estos pacientes cardíacos graves van a ser hipoalbuminemias. No solamente hacen edema por aumento de la presión hidrostática, sino también van a hacer edema porque eventualmente hacen disminución de la presión coloidosmótica por una menor producción de albúmina en pacientes con congestión hepática. El paciente renal, dentro del paciente renal hay un síndrome que es el síndrome nefrótico que se caracteriza por pérdidas grandes de proteínas por la orina. El síndrome nefrótico es un síndrome que es parte de varias patologías frecuentes, la hipertensión, el paciente diabético. Entonces, pierde proteínas. Al perder proteínas, disminuye su presión coloidosmótica. Al disminuir la presión coloidosmótica, al perder líquido, su volumen efectivo circulante disminuye. Y para mejorar mi volumen efectivo circulante, retengo más líquido y voy formando más edemas, más edemas, más edemas. El paciente con cirrosis hepática, disminución de la presión coloidosmótica. No produce albúmina, no produce proteínas. Algunos trastornos específicos, como el de edema por trastornos en el flujo venoso. Los trastornos del flujo venoso van a ocasionar obstrucción venosa. Si hay obstrucción venosa, porque hay varices dilatadas o hay trombos a nivel venoso, va a haber una obstrucción o una compresión venosa, va a ocasionar que no exista una buena reabsorción en el trayecto venoso y lo que va a ocasionar es que se vaya reteniendo más líquido a nivel del espacio intersticial. Si además a esto se añade algún compromiso linfático, va a existir mayor grado de edema. Y si hay obstrucción linfática, hemos dicho que se empieza a acumular proteínas y cuando acumula proteínas, el edema se vuelve más duro y no va a dejar fobia o no va a dejar huella a la compresión digital. El edema carencial es disminución de la presión coloidosmótica. No hay proteínas. De esta forma se forma el edema, disminuye el volumen efectivo circulante, necesito aumentar mi volumen efectivo circulante para garantizar la actividad antidiurética, retengo más líquidos, pero eso a su vez me va a ocasionar más edemas. Es un mecanismo de retroalimentación positiva. El edema por aumento de la permeabilidad capilar es de procesos inflamatorios, principalmente infecciosos inflamatorios, y también es parte de algunas reacciones alérgicas. Entonces, la liberación de estas sustancias que se producen por una reacción alérgica anafiláctica producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad. Entonces, pacientes hacen edema.
angioedema en la cara con el compromiso de ambos párpados o también en la región facial en general. Bueno, vamos a quedar aquí. Hemos acabado este tema y la siguiente semana vamos a hablar sobre inmunidad. Para darles un breve resumen, que todavía nos quedan 3 minutos. Entonces, al final, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los que hace edema un paciente? Por el aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, por un aumento de la permeabilidad capilar o por una obstrucción del drenaje linfático. Y a partir de esos 4 mecanismos interpretamos todas las posibles causas. Un paciente renal va a ser edemas por una disminución de la presión colorología renal. Un cardíaco va a ser edemas por aumento de la presión hidrostática, retiene líquido para mantener su gasto cardíaco, aumenta presiones hidrostáticas. Y además, si hay compromiso hepático y no hay producción de proteínas y albúmina, además también va a tener disminución de la presión coloidosmótica del plasma. ¿Sí? Y también que es un mecanismo de retroalimentación positiva, un mecanismo con el cual el edema desencadena más edema. ¿Por qué? Porque disminuye mi volumen efectivo circulante. Si disminuye la cantidad de sangre que perfunde mis tejidos, tengo que aumentar ese volumen y lo aumento reteniendo líquidos. Y al aumentar esta retención de líquidos mejora mi volumen efectivo circulante, pero además sigo formando más edemas y cada vez va a ser más fácil que los vaya formando. Gracias a todos ustedes por participar. Nos vemos en